Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Conversaciones con David Estrada. Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada. Bueno que está con nosotros en Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y le doy la más cordial bienvenida a este programa que tenemos en este sábado en vivo. Y si lo está viendo en el domingo a las 10 de la mañana, pues es la retransmisión. Quédese con nosotros las siguientes 2 horas, porque tenemos de invitado a un verdadero pilar del cine mexicano. Le voy a platicar que nuestro invitado es director, es también guionista, productor de cine mexicano. Varias veces ha sido galardonado con el premio Ariel. También recibió el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine en Berlín y en el Festival de Cine de San Sebastián recibió la Concha de Plata. Le voy a citar algunas de sus películas que son referentes y muchas de ellas consideradas como las mejores de la historia de la cinematografía. Le voy a decir que entre ellas se encuentra una trilogía, una desgarradora trilogía integrada a partir de 1975 por Canoa, 1975 también El Apando y 1976 Las Poquianchis. También ha sido director de Los Motivos de Luz, Su Alteza Serenísima, Chico Grande y recientemente, y de ese estreno vamos a hablar a continuación, Ciudadano Buelna. Para mí es un gusto, es un honor, verdaderamente un honor tener aquí en Conversaciones al maestro Felipe Casals. Maestro, bienvenido. Qué gusto y qué honor tenerlo aquí en exclusiva. Gracias, David. Muchas gracias, porque además agradezco su atención. Viene directo de carretera, directo aquí para platicar de su más reciente producción y hablar de su trayectoria, que para nosotros pues es de veras motivo de orgullo para todos los mexicanos. Muchas gracias. Maestro Casals, yo quisiera comenzar por esta película que se acaba de estrenar y que nos habla de esos personajes anónimos borrados de la historia oficial que, bueno, pues en muchas ocasiones el gran público no tiene acceso a ellos. Usted se ha caracterizado por precisamente destacar todos esos puntos olvidados de la historia en esta película que, si le parece, puedo mostrar a continuación el tráiler y ahorita nos platica de ella. ¿Le parece? De acuerdo. El más reciente trabajo de nuestro invitado de esta ocasión aquí en Conversaciones es Ciudadano Buelna. Vea usted. ¡Viva la muerte! Su insulto no me llega, Buelna. De usted depende la calidad de respeto que nos merezcamos. Sé con quién me casé hoy. Y estoy preparada para todo. Está tiernito, Buelnita. No es que les falte, sino que hay que ponerse de acuerdo. Aquí venimos honradamente. Ciudadano. Pero usted trae puesto un uniforme. Le dije ciudadano, no le dije civil. Es cierto. Me estaba mintiendo. Se acabaron los alegatos. Pasemos a los hechos. Parece usted un muchachito. El general Buelna soy yo. Ese era el precio. La población aclama al joven vencedor. Lamentamos pensar distinto, pero somos pueblo. Y así seguiremos. Vanguardia, principios, sacrificios. ¿Tú no te cansas nunca? ¡Somos la revolución! ¡Esto es una mentira histórica! Ciudadano Buelna. Estamos hablando de un personaje olvidado que existió y que en su natal Sinaloa tiene calles, es conocido y reconocido, y que usted nos presenta en su más reciente trabajo. Maestro Casals, háblenos de quién estamos viendo en esta película. Ciudadano Buelna es un joven estudiante de la Universidad de Sinaloa que hace 100 años no le pareció correcto asumir y aceptar
la imposición de un nuevo gobernador en Sinaloa. Este joven estudiante decidió, pues, participar en el movimiento armado, encabezado por Madero, y oponerse a las decisiones del Porfiriato. Lo que sucede en el caso de Rafael Buelna Tenorio es que este hombre tenía unos principios inflexibles. Para él, la justicia social era lo fundamental. Y en el gran conjunto del movimiento armado de la Revolución Mexicana, del cual se ha hablado mucho y se ha filmado más todavía, resulta que para ciertos grupos revolucionarios, poco a poco, el interés por el poder reemplazó los principios ideológicos de esa revolución. La consecuencia para Rafael Buelna Tenorio, nuestro personaje, fue encontrarse con enemistades en vez de compañeros de armas con muchos de los revolucionarios de aquel tiempo. En pocas palabras, no se entendió con Álvaro Obregón, no se puso de acuerdo con Venustiano Carranza, tuvo diferencias con Francisco Villa. Desde un muy cercano principio no le pareció que Madero estuviera en el camino correcto. Consecuentemente, al triunfo de la Revolución Mexicana y del obregonismo, Rafael Buelna Tenorio pasó a la oscuridad total, nadie lo volvió a mencionar, no apareció en el panteón oficial, siendo que había entrado en la Ciudad de México al lado de Villa y Zapata al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Los tres juntos. Y esta es la historia de un estudiante eterno inconforme, eterno, un contestatario constante, preparado, periodista, escritor, que a final de cuentas padeció este conflicto gravísimo que es el no poder abandonar la lucha, porque la lucha era fundamental, y al mismo tiempo percatarse de que los principios que habían alimentado el principio de esta lucha no se iban a cumplimentar. Esta tragedia interna es el motivo de la película. La película no es una película más sobre la Revolución Mexicana, se han hecho muchas, y yo me atrevería a decir, David, que se sabe más de la Revolución Mexicana por el cine mexicano que por la lectura de los libros sobre la Revolución Mexicana. Coincido con usted. Tanto es así que Francisco Villa tiene más de 20 caras, desde Pedro Armendáriz a José Elías Moreno, en fin, que le cuento a Fernando, otro actor, en fin. En el caso de Buelna, nadie lo conoce, porque lo borraron. Y lo importante, lo trascendente de su película, Ciudadano Buelna, es que nos presenta a un personaje de carne y hueso que existió y que fue tan importante en la historia de la Revolución y de México, que tan solo su participación evitó el asesinato, el fusilamiento de dos personajes claves, y nos estamos refiriendo a Álvaro Obregón y Lázaro Cárdenas nada más. En sus manos estuvo esa decisión. En sus manos estuvo esa decisión, pero hay que hacer una consideración muy importante. Cuando él hace prisionero a Lázaro Cárdenas del Río, que tiene en ese momento 27 años, su obligación, la de Buelna, era fusilarlo. Cárdenas además estaba herido en una pierna. Simplemente Buelna le preguntó por qué estaba a las órdenes de Obregón, que era su enemigo frontal, aunque era presidente de la República en ese momento. Y Lázaro Cárdenas le dio la respuesta más sencilla. Le dijo que era institucional, que era miembro de un ejército. Fue suficiente para que Buelna le dijera: queda usted libre. Y en vez de fusilarlo, con lo cual la historia de la revolución y de este país hubiera cambiado
no sé para qué rumbo, Claro. lo dejó libre. Al tomar posesión como presidente de la República, muchos años después, el presidente Cárdenas, lo primero que hizo fue ir por los restos en Morelia de Buelna y trasladarlos a Mocorito, Sinaloa, y rendirle el tributo que merecía, diciendo: gracias a este hombre estoy aquí hoy. Asimismo, en la Convención de Aguascalientes de 1913, y esto es muy significativo, Rafael Buelna impuso la presencia de los zapatistas, de tal manera que el famoso plan de Ayala de Emiliano Zapata fue aprobado en la Convención de Aguascalientes en contra de todas las intenciones de Venustiano Carranza, que quería imponer el plan de Guadalupe. ¿Y cómo se pudo hacer esto? Con un joven de 26 años, pistola en mano, en el estrado, que impidió que los demás generales revolucionarios no dejaran hablar al representante de Emiliano Zapata, que en este caso era Soto y Gama. Igual de agradecido como fue Lázaro Cárdenas, ¿lo fue Álvaro Obregón con Buelna? No, bien al contrario, la documentación que pudimos encontrar, que es muy escasa por supuesto, y que consiste en una correspondencia entre ellos dos, es, digamos, muy ríspida. Nunca le perdonó Buelna a Álvaro Obregón haberle mentido, según él dice, y a su propia vez Álvaro Obregón nunca le perdonó a Buelna haberlo desobedecido. Es lo menos que puedo decir. Lo menos que puede decir. Estamos viendo imágenes de la película y también en un momento más vamos a ver imágenes de Rafael Buelna, como lo vuelvo a repetir, un personaje de carne y hueso que en su tierra natal tiene avenidas, es reconocido. Bueno, el aeropuerto de Culiacán. El aeropuerto de Culiacán. Se llama Rafael Buelna. Sí. Y en Nayarit son muchos los lugares donde se menciona a Buelna, en calles, inclusive en Jalisco. Lo que sucede es que su órbita de actuación estuvo en esos estados y nunca tuvo la presunción de ser un personaje notable, un personaje reverenciado. Así es. Efectivamente, ¿usted cómo conoce, cómo se adentra y cómo se interesa en filmar la vida de este mexicano desconocido para muchos, pero no para los que realmente, como usted, pues sí sabían esta parte de la historia? Esto es una iniciativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para quien Rafael Buelna es su pilar, su centro, su representación más notable. No perdamos de vista que Rafael Buelna fue secretario técnico de la universidad y que su abuelo, Eustaquio Buelna, fue el fundador de la Universidad de Sinaloa, que en aquel tiempo, hace más de 100 años, se llamaba el Colegio Civil Rosales. Entonces hay una gran tradición de esta ilustre familia, la familia Buelna Tenorio, que para la Universidad Autónoma de Sinaloa es muy importante y muy significativo ahora que se cumplen 140 años de su aniversario de fundación. Me interrumpo nada más un segundo para mostrar aquí al público que nos está viendo fotografías de carne y hueso, pues Rafael Buelna, ¿no? Son Así imágenes es. de él, son las imágenes de él en la época, pues él murió muy joven, murió a los 33 años. Así es. Aquí hay una cosa importante en todas estas fotos. Gracias a la Fototeca Nacional pudimos ubicarlo en muchos acontecimientos, pero curiosamente la Fototeca no sabía quién era. No sabía. No. También fue borrado de la lista Buelna, que en algunas fotos hay un güerito que nadie sabe quién es. Es él. Es él. Aquí estamos viendo otra fotografía de él con traje de militar. Con traje de militar, y si me permite usted señalarle algo, David, verá que arriba de la guerrera militar, él se impone el orden civil del colegio. ¿Por qué para él era tan importante
el mantener su calidad de ciudadano? Porque ese es el principio fundamental de todo. Él se pone el uniforme porque entra en la batalla, pero ante todo es un ciudadano que reclama sus derechos y que le exige a quien manda que le rindan cuentas, porque él es parte de esa sociedad. La historia de Ciudadano Buelna, y que usted nos platica en su más reciente película, que nos la ilustra, nos la presenta en la más reciente película que ha realizado, bueno, pues tiene todos los tintes, ¿no? Tintes dramáticos, amorosos, nos habla de su vida amorosa que la tuvo, tiene todos esos rubros, y yo creo que también nos cuente cómo es que muere él por una bala perdida a los 33 años. Bueno, en la revuelta de la Huertista, donde precisamente captura al joven general Lázaro Cárdenas del Río, Buelna tiene por ahí, es notorio, de sus compañeros de armas, relatos de su hoja militar, donde se menciona que los rondines él mismo los encabezaba. Resulta que en Morelia, en 1923, en un rondín matutino, a las 7 de la mañana, frente a las fuerzas del presidente Obregón, ven pasar un oficial al frente de una pequeña escolta, y quienes están en ese nicho de ametralladoras, sin pensarlo, disparan. Y así muere Buelna. ¿Accidentalmente? Accidentalmente, sin que quienes lo dispararon supiesen a quién habían matado. Estuvo horas agonizando y finalmente murió y fue trasladado a Morelia, ahí mismo donde fue enterrado. Con tanta importancia que tuvo para la historia de México por los hechos que acaba de narrar, desde haber salvado la vida a un Álvaro Obregón, a un Lázaro Cárdenas, haber participado como lo hizo en la Revolución, ¿qué hubiera sido de su vida si él hubiera vivido más años? Fueron nada más 33. Y hay algo muy significativo. Sus compañeros de armas, de la misma generación, luego fueron ministros de la Defensa. Otro de ellos fue el fundador del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, quizás Buelna hubiera llegado a presidente de la República. No se sabe. Claro. Pero si logró tanto a tan corta edad, no es disparatado pensar No eso, es disparatado que un hombre muy preparado, un escritor, un intelectual. Por eso la película tiene un perfil distinto. Esto es totalmente distinto a La cucaracha, vaya, por ejemplo. Claro. Aquí no estamos hablando de una estampa de la revolución, estamos hablando de las dudas, del conflicto interno de un intelectual, de un pensador, mezclado en los hechos de las armas. Su pensamiento, su resolución frente al problema de sus ideas que no se están llevando a cabo. Eso es la materia de la película. Esa es la materia de la película, y cuando hacemos un recuento de los trabajos que ha realizado y vemos que personajes como Emiliano Zapata, La Güera Rodríguez, Antonio López de Santana, por ejemplo, han sido reseñados a través de películas que usted ha dirigido, ahora vemos en este caso a Rafael Buelna. ¿Qué elementos debe de tener todos esos personajes para pasar de los libros al cine? Bueno, lo que sucede es que la historia de México es extraordinaria. Lo malo es que en la instrucción primaria y secundaria nos obligan a digerir frases célebres, momentos culminantes, y llega un momento que poco a poco nos desinteresamos de esas situaciones tan estrictas, tan monolíticas, y que nos parecen absolutamente construidas y falsas. Bien al contrario, la historia de México es fascinante porque está construida sobre contradicciones constantes, sobre la presencia y los hechos de hombres, de mexicanos,
con defectos enormes, con cualidades extraordinarias, y que lograron construir el país más importante del continente en lengua española, y que conformaron la Reforma y la Revolución Mexicana, que son dos de los pilares absolutos del pensamiento moderno. No perdamos de vista, insisto, que tanto la Reforma como la Revolución, que suenan a cosas inasibles, incomprensibles, muy distantes, son hoy todavía materia a discusión y materia a cambios y modificaciones que, para bien o mal, sufrimos aquí los mexicanos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hablar de ellos? Pero no hablar de ellos como estampas, no como hechos meritorios, intocables, inalcanzables, totémicos. Hombres no perfectos. No es cierto. Todos ellos tuvieron gran parte de errores, indiscutiblemente, y sobre todo estuvieron mezclados en los momentos más complejos de este país. En este país, al principio del siglo XIX, no se sabía dónde estaban las fronteras. Nadie sabía dónde quedaba Chihuahua. Nadie sabía si Nuevo México era México o no. No se sabía si hasta llegábamos a Belice o Guatemala. La ganadería era una entelequia. Todo el país vivía de Veracruz a Puebla, a la Ciudad de México. Y Querétaro por razones distintas, porque aquí había muerto el emperador. Pero en fin, es decir, todo esto, si se conoce de la manera más accesible posible, ¿qué es el cine? Porque nadie lee un libro en México nunca. Desafortunadamente. Pues sí. Me parece que puede eso permitir evitar errores en el futuro, conociendo mejor el pasado. No, mis películas no tienen un afán didáctico, pero sí tienen una búsqueda crítica. La historia tal y como está presentada en los textos no funciona. Así es. Maestro, tengo que irme a un corte comercial. De regreso. En tiempos en los que la mayoría de los cineastas, de los realizadores, de los directores se quejan de falta de apoyo, usted afortunadamente ha sido bendecido para esta película. Quiero que de regreso nos diga los apoyos que ha recibido. Ya nos habló de la Universidad de Sinaloa. Quiero que nos hable quién más lo ha apoyado y cómo es que escogió a cada uno de los personajes, a los actores que iban a interpretar a cada uno de los personajes de su más reciente película. ¿Te parece? De acuerdo. Estamos con el maestro Felipe Casals. Estamos hablando sobre su trabajo, sobre todo sobre su más reciente película que se encuentra en cartelera, Ciudadano Buelna, una película extraordinaria que nos muestra a un hombre extraordinario que usted debe y tiene que conocer. Regresamos. Conversaciones con David Estrada. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conversaciones. Para mí de veras que es un verdadero honor, un placer tener en este programa como invitado. Ha venido directamente para estar con nosotros aquí en el programa el maestro Felipe Casals. Nuevamente mil gracias, maestro. Yo que tuve oportunidad de saludarlo ahí en San Miguel de Allende en ese festival de cine en corto donde presentó Chico Grande que trae la cachucha precisamente, ¿verdad? Eso es, así es. Esa película que habla, bueno, pues de Francisco Villa, o sea, una película ambientada también en la Revolución. Así es. Pero volvamos a Ciudadano Buelna. Ciudadano Buelna es una película que se concreta, que se realiza, que sale a la luz gracias a los apoyos ¿de quién, maestro? Fundamentalmente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Gobierno Constitucional del Estado de Sinaloa, de los estudios Churubusco Azteca y de un grupo pequeño de inversionistas. Es una película de un costo cercano a los 50 millones de pesos. Es una película de época, esto es complicado. Claro. Así fue como se hizo. Puedo mencionar, porque hay que mencionarlo, que en su momento quien estaba al frente de Conaculta no le pareció interesante el proyecto o le desagradó, no lo sé.
El asunto es que me dijo que no iban a invertir ni un centavo. Y así fue. Y así fue, pero estamos viendo aquí las imágenes de la presentación, el día que se dio el claquetazo, se le llama así, ¿verdad? Pizarrazo. El pizarrazo de la película, con la presencia del gobernador, con la presencia de los actores, por supuesto usted que estuvo ahí para... Y la presencia del hijo de Buelna, porque el hijo de Buelna tiene 92 años y todavía anda por ahí. Ah, todavía. Ahí está el hijo de Buelna, bueno... También Alcázar, que hemos tenido el gusto de entrevistarlo nosotros aquí también, usted durante su intervención, y bueno, parte de esa extraordinaria producción en la que, bueno, se contó con 2,000 extras, alrededor de 200 caballos y todo un elenco, bueno, que yo quiero que nos platique a continuación, maestro, cómo es que escogió a cada uno de los personajes, porque me imagino que para el personaje de Rafael Buelna se necesitaba a un joven, porque tenía que ser joven, a un joven que transmitiera, a un joven que supiera actuar y a un joven que además, bueno, pues en algo tuviera o bueno, fuera lo que se adivinaran los ideales de este joven revolucionario. Bueno, el caso del personaje de Buelna sí es muy, muy complejo, lo que nosotros llamamos el casting, o sea, la selección del actor. En esta ocasión tenía yo 93 candidatos y pues en el ejercicio del diálogo, de equitación, del manejo de armas, del comportamiento, de cómo se debe saber llevar el uniforme, etc. Poco a poco fuimos eliminando candidatos hasta quedarnos con 30, con 15, con 8, con 3 y junto a esto tenía que haber también el parecido físico con el personaje central, y esos 3 comenzaron ya a trabajar con algunos de los actores que interpretan otros papeles para saber si estaban a la altura en el combate actoral de representar el papel de Buelna. Finalmente, Sebastián Zurita resultó ser absoluto triunfador y él se quedó con el personaje. Rafael Buelna, también participan en la película, bueno, pues Marimar Vega, también Alcázar, Jorge Zárate, Tenoch Huerta, Bruno Bichir, entre otros, entre muchos otros. Muchos otros. Esto aquí, David, es muy, inclusive sencillo de explicar. La cantidad de excelentes actores que hay en México es notable. Realmente para conformar un reparto de alta calidad, lo que sobra son buenos actores. Simple y sencillamente hay que encontrar el que tenga el tono o el modo que a uno le parezca que es el correcto para interpretar el personaje, pero en cada personaje por lo menos hay 8 o 9 candidatos. Así es, y ahora también una película de época, en el siglo XXI me imagino que hay pocos lugares a los que se puede recurrir, y usted se fue desde Sinaloa, Hidalgo, Puebla, la Ciudad de México, recorrió diferentes lugares para ambientarnos ese México de la Revolución. Sí, porque por desgracia no hemos conservado lo que deberíamos haber cuidado, que son todo el patrimonio histórico. Entonces, para encontrar los interiores de algún sitio de finales del 19 o principios del 20 que sucede o acontece en un pueblo de Sinaloa, pues hay que irlo a encontrar en otro pueblito del Estado de México. Y esto complica mucho la producción y crea un gasto no previsto que hace muy, muy complicado las películas históricas. ¿Cómo le ha ido a la película en los primeros días de exhibición? Le he ido bien en la inteligencia de que no es una película que llama la atención desde el punto de vista comercial. Tampoco la película tenía ese objetivo. Usted comprenderá que la Universidad Autónoma de Sinaloa no me estaba encargando hacer una película sobre el Hombre Araña 3. Claro. Es obvio. Me estaba encargando hacer una película sobre un personaje fundamental, interesante y necesario. Creo que hemos conseguido, que hemos logrado captar un abundante público interesado en la materia y descubriendo, que esto es lo más importante, un personaje ignorado. Es un futuro de película que existirá siempre.
Es decir, la película no terminará su corrida comercial y desaparecerá, sino que continuará existiendo en los diversos formatos porque formará parte de la historia fílmica de este país. Como forman parte de la historia fílmica de este país muchas de las películas que usted ha dirigido. Bueno, eso es... La suerte me ha acompañado, ¿no? En un principio, cuando uno va a hacer las películas o propone las películas, no puede uno preverlo. Las películas son como los toros, no tienen palabra de honor, ¿no? Entonces he tenido la suerte de que varias de mis trabajos, de mis películas, siguen existiendo. Es que a final de cuentas, lo repito muy seguido, no hay películas buenas ni malas, hay películas que se quedan y otras que se olvidan para siempre. Las que se quedan con el tiempo mejoran, curiosamente. Sí. Eso dicen, yo no las he visto. Yo no he comprobado que Canoa se vea mejor ahora que antes, pero hay quien me dice que se ve mejor ahora que antes. He tenido suerte. Usted es autocrítico con su trabajo cuando fue recientemente el estreno de Ciudadano Buelna y La D. ¿Usted es autocrítico en cuanto a que todavía lo hubiera perfeccionado más? Soy autocrítico en la medida en que sé que lo puedo hacer mejor y que no hice el máximo esfuerzo. Siempre me pasa lo mismo. Sé que debía haber trabajado más, que debía haber sido más exigente, que podía haber cambiado ciertas cosas para hacerlas más sugerentes al espectador. El cine es el arte de la sugestión, no de la demostración. Consecuentemente, aunque parezca difícil de entender, el espectador aporta casi la mitad de lo que siente frente a una película. La otra mitad es la que pongo yo en pantalla. Y muchas veces en lo que pongo en pantalla le falta algo, no está completo, pude haberlo hecho mejor. Eso es una problemática constante, pero irresoluble. ¿Cuál sería, en su opinión y su experiencia personal, su escena favorita de Ciudadano Buelna y cuál sería la escena más difícil de realizar de la misma? No puedo calificarlo así, porque me obligaría, David, a racionalizar el proceso creativo. Y si me obliga usted a racionalizar el proceso creativo, me encuentro ante un absurdo absoluto. Es como si le preguntara a usted a un pintor por qué empató un azul Prusia al lado de un verde sapo que da un valor armónico perfecto. Le va a contestar que porque mezcló la paleta y se dio. Es parte de la intuición, es parte de la inspiración. Lo que sí sé es cuáles y cuántas escenas me cuestan más trabajo. Y lo que sí sé perfectamente es que en cada película hay una secuencia que no sé cómo voy a realizar desde el guión, que no sé cómo voy a realizar desde los ensayos, que no sé cómo voy a filmar durante la filmación, que compruebo en la edición que no me gusta nada y que es la que le gusta al público. Así. Quiero a continuación, hablando de este personaje de carne y hueso que fue Rafael Buelna, y para cerrar el capítulo de esta película y pasar a lo que son las otras películas clásicas de usted, maestro Casals, yo quisiera presentar una parte de un corrido, uno de los tantos que usted me comenta que hay, ¿no?, de Rafael Claro. Buelna, porque Rafael Buelna, bueno, pues ha dado materia para muchos corridos ahí en el norte del país. Así es. ¿Algún comentario que quiera? No sé en particular cuál es el corrido de todas las versiones que hay, pero algo en particular sobre el tema. Sobre el tema, señalar que en la entrada de las tropas revolucionarias a México, la tambora de Sinaloa con el corrido de Rafael Buelna fue la que ganó el primer premio en ese día. Ah, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, vamos a escuchar. Hemos hablado de Rafael Buelna, ya vio usted imágenes de él, imágenes reales. Bueno, pues vamos a escuchar un corrido con algunas de las imágenes de la filmación de la película, el más reciente trabajo del maestro Felipe Casals. El pueblo de Mocorito quiere mucho al hijo suyo.
En la cuna del granito lo recuerdan con orgullo. También la universidad lo recuerda con cariño. Peleando a su corta edad cuando todavía era un niño. El más joven general de nuestra revolución, valiente y muy liberal, orgullo de la nación. Y se le rinde homenaje al gran revolucionario. De ti se siente orgulloso todo el universitario. Y se le rinde homenaje al gran revolucionario. De ti se siente orgulloso todo el universitario. Rotonda de hombres ilustres, tumba de mi general. Rafael Buelna Tenorio, un sinaloense ejemplar. Hoy eres héroe inmortal, de Sinaloa gran tesoro. Me despido, general, adiós mi granito de oro. Letra y música de Armando Rubio, Granito de Oro. ¿Por qué le decían Granito de Oro a Rafael Buelna? Parece que la madre de Rafael Buelna, dado que era rubio y de ojos azules, así le dijo, mi granito de oro. Y se le quedó lo de Granito de Oro, lo cual, pues, ante los ojos y ante la actitud de algunos jefes revolucionarios, ellos morenos, panzones y bigotones, no les parecía muy confiable. Tanto es así que el general Carrasco, con quien tuvo amistad y dificultades también, lo llamaba pelos de jilote. Pelos de jilote. Entonces de ahí viene Granito de Oro. Granito de Oro. Uno de los tantos corridos que hay dedicados a Rafael Buelna. Sí, de los muchos que hay. Me voy a un corte comercial, maestro Casals. De regreso quiero que nos platique de su trayectoria en el cine, que veamos algunas de las películas emblemáticas y que han pasado a la historia de la cinematografía mexicana. ¿Le parece? Muy bien. Vamos a un corte. Estamos en conversaciones con una personalidad de lujo. Está con nosotros el maestro Felipe Casals. Volvemos. Conversaciones con David Estrada. Qué bueno que continúa con nosotros en Conversaciones. Estamos viendo algunas de las muchas películas, producciones de nuestro invitado de esta ocasión, el director, guionista, Felipe Casals. Recordemos Canoa, El Apando, Las Poquianchis, La Güera Rodríguez, Rigo es Amor, Bajo la Metralla, Los Motivos de Luz, Quino, La Leyenda del Padre Negro, Digna hasta el Último Aliento, Su Alteza Serenísima, Chico Grande y la más reciente que se encuentra en cartelera, Ciudadano Buelna. Maestro Felipe Casals, francés,
francés, español. Nació en Francia, pero ¿es mexicano? No, nací en la frontera franco-española en 1937 y yo creo que exactamente 2 semanas después me estaban bautizando en México y registrando. Hijo de padre francés y madre mexicana. Y madre mexicana. ¿De dónde, cómo, por qué el interés por el cine? Yo creo que porque fui un muy mal estudiante de prepa. El Centro Universitario México, el CUM, en la Ciudad de México, estaba muy cerca del Cine Gloria y del Cine Morelia. Y resulta que frecuentaba yo mucho más el Cine Morelia y el Cine Gloria que las clases de civismo y biología y demás cosas. Yo creo que en el Cine Gloria yo vi 4 películas cada día durante 3 años. De esas funciones continuas de permanencia voluntaria por que 2 existían. pesos. Por 2 pesos. Uh-huh. Es decir, yo no creo haber tenido adolescencia, tuve cine. Así. Uh-huh. Y entonces me comencé a hacer preguntas. Uh-huh. Y algunos de mis compañeros, amigos, teníamos las mismas inquietudes y nos hacíamos las mismas preguntas. Y el cine es una enfermedad mortal. Una vez que está uno inoculado por el cine, no hay manera de zafarse. Y entonces hablábamos cine, comíamos cine, soñábamos cine, no pensábamos más que en cine, no entendíamos la diferencia entre por qué el cine norteamericano era como era y por qué el cine mexicano quería ser como era, por qué el cine europeo se proponía distintamente. Y bueno, de hilo en aguja, esto se convirtió no en una obsesión ni en una manía, sino en una fijación que me encaminó directamente a ir a estudiar cine. Y cuando estamos hablando de esas funciones continuas por 2 pesos, cuando estamos hablando de cine y de películas que lo hayan impactado, películas que lo hayan hecho cuestionarse, que usted recuerde, aquellas primeras. Bueno, primero había un fenómeno que ya no existe. Aquello era un rito. Eran 800 o 1000 o 1200 personas en una sala reaccionando al mismo tiempo, bajo la misma corriente eléctrica, teniendo enfrente una pantalla gigantesca donde quizás estaba la cara de Ava Gardner o de Rita Hayworth, con un cigarro en la mano, con el humo entre los ojos. Y aquello era un sueño maravilloso. Quizás no podíamos racionalizar el relato totalmente, pero la sucesión de imágenes, la contundencia del lenguaje cinematográfico, a todos los que estábamos ahí, nos tenía sentados en el filo de la butaca. Es eso. Eso era verdaderamente un prodigio. Y bueno, no se puede uno zafar de estas cosas. No puede ser porque luego vienen los sistemas comparativos. ¿Por qué Rita Hayworth? ¿O por qué no Ava Gardner? ¿O por qué Verónica Lake? Hablo de los nombres de las mujeres porque pues, el cine es esencialmente el retrato de las mujeres. Es una teoría muy larga de explicar, pero en fin, así es. Y, pues insisto, esto me llevó a no ser un muy buen estudiante, pero sí un muy buen cinemaniático. Uh-huh. Y eso es útil después. Cuando usted dice que era un rito, y es que verdaderamente ir al cine, en esos inicios del cine, y estamos hablando de los 40, los 50, de veras que era, pero ir a una función de gala, era arreglarse, vestirse. Como usted dice, estar en comunión. Aquí llegamos a tener el cine Alameda, que llegó a tener 2.500 butacas. Claro. Y se llenaban esos cines, se llenaban. Hoy las salas de 100 localidades a veces no están ni ocupadas por 20 personas. Y había programas dobles. Programas dobles, había noticiero.
Era una jornada. Bueno, pues esa jornada me la repetía yo 4 veces. La película Pro al infierno con Richard Widmark, me sabía yo todos los diálogos en inglés y no hablo inglés. Ah, sí. ¿Sí? Porque lo que nos preocupaba era entender cómo es que el cine norteamericano era perfectamente falso, construido, fabricado y al mismo tiempo tan emocionante, tan claramente poderoso. Ir descubriendo los mecanismos de la expresión cinematográfica, totalmente distintos a lo del cine europeo, al neorrealismo o al cine mexicano, que en aquel tiempo era el primer país del mundo en el género del melodrama. La gente no se explica por qué las telenovelas tienen tanto éxito. Pues es nada menos que el bisnieto del género por excelencia, que es el melodrama, donde México era el campeón del mundo. Sí. Las películas de los melodramas mexicanos son prodigiosas. Y cuando estamos hablando de melodramas, estamos hablando de Nosotros los Pobres, de Usted de los Marga Ricos, López. de Marga López, Libertad Lamarque. Claro. Películas lacrimógenas que nos contaban, sí, pero que nos contaban historias que en muchas ocasiones los espectadores identificaban. Y era un rito, porque todos asistían y todos compartían la misma emoción, el mismo sentimiento. Hoy las películas se ven frente a un televisor de plasma comiendo un hot dog mientras suena el teléfono y otra gente está trabajando en su iPad. No es cierto, el cine ya no existe como rito. Porque además, yo siempre lo he creído y estoy seguro que por lo que acaba de decir usted coincide en esto, es que el cine no se ve mejor más que en el cine. Sí. Se ve, se escucha, todo. Dentro de poco creo, y me temo que lo vamos a tener que ver en la carátula del reloj. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero esto ya no tiene nada que ver con el cine. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden disfrutar una película, como usted bien comenta, viéndolo en su iPad, viéndolo en un teléfono celular, cuando el cine es amplio, grande, majestuoso. Y sobre todo que está construido con zonas de luz, de sombra, de media penumbra, porque es un relato que tiene un género y una propuesta estética. A partir del momento que usted ve una película transmitida digitalmente en un televisor, todo eso desapareció. En los monitores se ve todo, no se sugiere nada. Es otro tiempo, es otro cine, pero sobre todo es otra forma de sentir y es otra forma de conocer un arte por excelencia tan difícil y tan fácil de acceder. Y un cine donde ya da la facilidad incluso de esas multitudes que se llegaron a reunir en los 10 mandamientos, que se llegaron a reunir en tantas y tantas películas, ahora se hacen por computadora. Sí. Yo debo contarte una cosa. Yo presenté La Pando en no diré el lugar, en una ciudad de provincia donde al final en la película José Carlos Ruiz denuncia al personaje de su madre por ser ella quien ha traído la droga al interior del penal. Así es, así termina. Al final de la película hubo trompadas, golpes contra José Carlos Ruiz, que estaba presente para presenciar la película. Hubo que sacarlo con la policía, porque los espectadores estaban convencidos de que José Carlos había traicionado a su propia madre. Así. Oye, y otra cosa que yo leí, y esa mujer que hacía a la madre no era una actriz profesional. Nada. Era una vendedora de hierbajos en el mercado que estaba atrás del Cine Atlas. Tenía un puesto de hierbajos y físicamente era el personaje ideal. Se aprendió sus diálogos, vino con sus hijos al estreno y estaba muy orgullosa de ser la madre
de un personaje que se llamaba El Carajo. Y en una película de Felipe Casals. Me voy a ir a un corte. De regreso vamos a ir platicando una por una de unas de las más importantes películas. Y ¿por qué no hablamos de regreso de Canoa? Una situación real, cruda y terrible que ocurre en el México de 1968. ¿Le parece? Muy bien. Vamos rápidamente, nos vamos, no puedo creerlo, pero vamos ya a la mitad. Estamos en el ecuador de este programa, pero seguimos platicando con el maestro Felipe Casals de su obra, de esa obra que nos ha legado y que se encuentra dentro de lo mejor de la cinematografía nacional. De regreso vamos a hablar de una película, de un hecho real que ocurrió en el año de 1968. Me refiero a la película Canoa. Volvemos. Conversaciones con David Estrada. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en esta segunda parte, porque ya recorrimos la primera hora con el maestro Felipe Casals hablando de su más reciente producción, y ahora estamos hablando en particular, vamos a hablar aquí de una película que marcó pues una época por la crudeza de los hechos que se narran en ella. Años de 1975 y 1976. Nuestro invitado de esta ocasión, el maestro Felipe Casals, decide realizar una serie de 3 películas basadas en hechos reales. Hechos reales ocurridos sobre todo en pues, lugares rurales de la República Mexicana. Y la primera película es Canoa. Canoa, maestro, que pues narra un hecho ocurrido en 1968, unos días previos a aquella terrible matanza del 2 de octubre. Sí, es un hecho lamentable, es el resultado de una situación imperante muy fácil de explicar, que no justifica el acto. Como no existe la justicia, pues la gente se hace justicia por su propia mano. Tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse. En el 68 la prensa se extralimitó al referirse a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes con el pelo largo, a los jóvenes con ideas exóticas, y creó un estado de alerta, de ansiedad, de temor en toda la República. En algunos sitios de la República el impacto fue más fuerte según el grado de condición social del país. Es decir, los hechos de Canoa no hubieran sido iguales en Nuevo León o no hubieran sido iguales en Campeche, pero en Puebla, donde había en esos sitios un alto grado de dependencia alcohólica, una notable falta de educación, una ausencia de trabajo, una ignorancia crasa y un dominio absoluto del aspecto religioso. Esta situación de los jóvenes mechudos, con ideas exóticas, que no quieren obedecer y que quieren imponer algo, y que prendió de un modo desaforado. Y bueno, un viernes, unos trabajadores de la Universidad de Puebla que decidieron irse de alpinistas a la Malinche, o sea, al volcán cercano a Canoa, fueron confundidos voluntariamente como estudiantes que querían poner una bandera roja comunista arriba de la torre de la iglesia. Así de explicado sencillamente, y así la barbarie que este pueblo hizo en 6 horas contra estos inocentes y absolutamente desamparados trabajadores de la universidad. La película es, por supuesto, cada día, según parece, más difícil de poder digerir, pero esto fue, la intención de nosotros fue reproducir
testimonialmente los acontecimientos de manera ficcional, con actores y demás, para darle al cine mexicano siquiera la visión de la otra cara de la luna, ¿no? Así es, después de tener películas donde nos hablaba de un México bello, de un México tranquilo, de un México musical, romántico, esa era la realidad. Y la realidad que se vivía en ese 1968. Y algo importante, entre las locaciones, los lugares donde se filmó, pues está el mismo lugar donde ocurrió esto, ¿no? No, nosotros filmamos esto en Santa Rita, Atahualpan, que está del otro lado de la Malinche. Bien. Si no, no lo hubiéramos podido terminar. ¿Le parece si vemos una parte de la escena de este linchamiento terrible de esta película, Canoa, año de 1975? Vamos a ver esta parte de la película. Es una película que narra, bueno, pues la crudeza del México bárbaro. Pusieron piedras. Allá están gentes para no dejarlo pasar. ¡Vamos para allá! ¿Quién los mandó, malditos? ¡Los jefes comunistas! ¿Dónde están las armas? ¿La propaganda? ¿La bandera? En casa del cabrón de Lucas, ¿verdad? ¿Cuándo vienen los otros? ¿Quieren al príncipe? ¡Quieren quemarlo! ¿Verdad? ¡Siempre la universidad! ¿Dónde está la gente del Ministerio Público? ¡No, señor! ¡Déjame pasar! Tome datos. ¿Cuántos vinieron? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Cuántos eran? 5 y los de la casa. ¿Cuántos murieron? Creo que el dueño de la casa. ¡Ya suéltenme, por favor! ¡Ya no aguanto! ¡Llamen a la ambulancia! Salvador Sánchez, Ernesto Gómez Cruz, entre los actores principales de esta película, que retrata, bueno, pues ese fanatismo que se vive en algunos pueblos y después, lo más delicado, ¿no? Incitados por el párroco. Sí, lamentablemente el padre Mesa fue quien asusó a toda la población. Debo decir que meses antes, cuando lo entrevistamos, nos contó fríamente la misma historia. No se dio cuenta que estábamos grabando lo que nos estaba diciendo. Y si se dio cuenta, nos salvamos.
pero es un personaje temible. Fue un personaje temible. No había remordimiento, no había arrepentimiento. Ninguno. Él estaba convencido de que había hecho lo correcto. Sí, porque venían a quitarle su ganado, sus vacas, sus ovejas, y venían sobre todo a robarse el Santísimo y a matarlo a él. Lo cual no le faltaba razón, porque de los 2 o 3 lugares de donde venía él anteriormente, habían intentado matarlo, porque él había matado gente. Terrible. Y él terminó, después de esta historia de Canoa, más arriba en la sierra, muerto a balazos. Ese fue su final. Ese fue su final. ¿De dónde viene la inquietud de hacer esta trilogía que después se multiplicó por otras películas más, pero esta trilogía que narra hechos reales ocurridos en el México, sobre todo rural? Yo creo que he tratado de explicarlo en algunas ocasiones. Cuando comenzamos a hacer películas en los 70s, teníamos todos en general la misma inquietud, los cineastas, los guionistas, que era que México estaba totalmente ausente en la pantalla de lo que realmente había sucedido hace poco o estaba sucediendo. Y que un creador cinematográfico no puede estar ausente del tiempo que le toca vivir, del momento al cual pertenece. Que de una forma o de otra, nuestra propia ideología personal, nuestros propios principios, nos tenían que situar en relación directa al México que vivíamos. Y que en este momento era verdaderamente un caos. Entonces, por cuentas separadas, varios cineastas, pero de la misma generación, decidimos abordar los temas que estaban en la prensa. El sustento estaba ahí, no había que andar buscando ni inventar. Y yo me aboqué de inmediato con Canoa y con Tomás Pérez Turrent, autor del guión que es extraordinario, y inmediatamente después le pedí a José Revueltas que me diera los derechos de La Pando. Y esto se empató con una historia que tenía que ver no con la prostitución ni el melodrama de la prostitución tradicional del cine mexicano, sino con la prostitución como campo de concentración, que fue Las Poquianchis. Pues las 3 películas se fueron acumulando una tras de otra y las fuimos filmando y el tiempo las volvió unos clásicos. Unos clásicos que nosotros vemos continuamente en la televisión, que es más, está la película completa en YouTube. Y yo le quiero preguntar a propósito de los derechos, estas películas que se transmiten, se retransmiten, se vuelven a transmitir, ¿usted recibe algo de todo esto? Pues deberíamos de recibir, pero lamentablemente quienes las vendieron no exigieron a la hora de la firma de los contratos nuestros derechos autorales como directores. De tal manera que las empresas que los transmiten desde hace 30 y tantos años, aparte de que estaba situado la cantidad de pasadas anualmente, cosa que rebasaron por completo, hace que en este momento a la sección de directores y autores del STPC, del sindicato al cual pertenezco, nos deben 23,000 horas de derechos de transmisión. Que eso traducido a dinero, pues bueno, es una millonada. Es una millonada que parece que un juez ya dio un término perentorio a estos retransmisores para que paguen según una norma que debe fijar Indeautor, pero el tiempo pasa, muchos de nosotros ya se fueron, nunca vieron su dinero, un dinero que debo señalar, y esto es importante, ha hecho que vivan honorablemente casi todos los directores de todos los países del mundo. Porque la vigilancia sobre los derechos
es por organizaciones internacionales que en México no hay manera de que se cumplan. Eso es vergonzoso que no ocurre en nuestro país, donde tanto se dice de que, bueno, pues que, y aparte tenemos líderes que supuestamente se preocupan por ello, ¿no? Pues sí, pero resulta que está en entredicho si el director de cine es un autor o es un empleado de confianza del productor. Si es un empleado de confianza, pues entonces no tendría que ir al set a dirigir la película. Por supuesto. Lo podría hacer por teléfono desde su casa, ¿no? Y si es un autor, puesto que pone el diálogo y la situación en escena, hay que pagarle. Claro, es lo menos que debería de ocurrir y que no pasa en nuestro país. Me voy al corte de regreso, hablando de La Pando, que se filmó en un lugar que ahora, bueno, pues no es ni la sombra de lo que fue. Y nos referimos al Archivo General de la Nación, que en su tiempo, cuando filmó la película, era, bueno, pues el Palacio Negro de Lecumberri. Ah, sí. Vamos a un corte. Estamos aquí en conversaciones con el maestro Felipe Casals. De regreso, El Apando, uno de los capítulos más oscuros de la historia carcelaria de nuestro país. Volvemos. Conversaciones con David Estrada. Con el maestro Felipe Casals, aquí en Conversaciones. La película Canoa, que acabamos de ver y de platicar de ella en el pasado bloque, bueno, pues recibió un premio internacional, internacional en el Festival Internacional de Cine en Berlín. En 1976, me parece, o 75, no recuerdo, fue el premio especial del jurado, el Oso de Plata. El Oso de Plata de esta película. Y bueno, pues ahora hablemos de El Apando, una película que retrata, y qué más fielmente, de qué manera más fiel no puede estar retratada, que bueno, pues escrita por un protagonista, por una persona que vivió todos esos horrores en el Palacio Negro de Lecumberri. Me refiero a José Revueltas, que fue el que escribió el guión. Sí, curiosamente, si uno hace la suma de los días en que José estuvo en la cárcel, diversas cárceles, estuvo la mitad de su vida en el bote. La mitad de su vida. Incluyendo las Islas Marías. O sea que si alguien sabía de cárceles, era ese hombre impecable, ese hombre transparente que fue José Revueltas. Y estamos hablando de un preso político. En los tiempos en los que se castigaba el pensar diferente a lo que el gobierno quería. Así es. Y fueron varias las ocasiones en que tuvo que ir a la cárcel por oponerse a la arbitrariedad de las autoridades y a la incomprensión del derecho de sus ideas. El Apando es una muy breve novela, intensa, que desde un principio una amiga mía, Berta Navarro, productora de cine, muy importante hoy en la actualidad, cuyos hermanos Memo Navarro ha ganado un Oscar por ser fotógrafo, Berta insistió mucho en que esa novela la filmáramos. Nos compró los derechos a Pepe y a mí de la adaptación cinematográfica aquel hombre que se llamaba Gustavo Alatriste. Claro, cómo no. De la revista. La revista Sucesos. Sucesos. Sucesos para todos. También fue cineasta. Cineasta. Y productor de películas de Luis Buñuel. La Sala Buñuel en la Zona Rosa. Claro. Pero Gustavo Alatriste nunca pudo concretar el proyecto y finalmente el Banco Cinematográfico, gracias a la intervención de Rodolfo Echeverría, dijo, bueno, vamos a cambiar el rumbo de esta cinematografía, que entre gente nueva, ya había yo hecho Canoa, pues que hagan su Apando. Hicimos el Apando y bueno, y esto provocó, por supuesto, cosas muy interesantes y cosas muy, muy significativas. El Apando fue visto primero que nadie en Los Pinos. Según sé, en Los Pinos llamaron al regente de la ciudad, que en aquel tiempo se llamaba Octavio Sentíes. Octavio Sentíes, claro.
Y le preguntaron que cuándo se cerraba Lecumberri. Y él informó que en unos meses más, mientras los nuevos reclusorios estaban listos. Le indicaron que se cerraba al mes siguiente porque se estrenaba esa película. Así que si Alapando tenía virtudes como película, las tuvo también como palanca para vaciar de una buena vez ese horroroso Palacio Negro de Lecumberri. La filmación no se llevó totalmente allá adentro, porque mis actores padecieron realmente muchas dificultades con los presos, esto se entiende, y tuve que hacer la mitad de la película en foro. No lo hubiera querido hacer así, complicó mucho la fotografía para Alex Phillips Jr., reproducir lo que faltaba en foro de lo que teníamos que hacer dentro del penal, pero la película fue realmente el logro que queríamos en ese momento. No sé si ahora diría lo mismo, no la he vuelto a ver. José Revueltas no la pudo ver, murió el día anterior a que yo tuviera la primera copia. El día anterior. Sí, y 2 días antes pregunté a su médico si podíamos llevarlo a los Estudios Churubusco a ver la película. Me dijo, no lo creo, no va a llegar. No llegó. La película fue un éxito. La película hizo que José Carlos Ruiz, por denunciar a su madre en la película, fuera linchado casi en una ciudad de provincia de México, porque la gente confunde el actor con el personaje. Claro, ocurre. Eso ocurre frecuentemente. Y la película se ha quedado históricamente como parte de una trilogía. Y yo digo que esa trilogía es como las películas de Walt Disney. Todos los preparatorianos en México acaban por ver Canoa, Alapando y Las Poquianchis, tal y como vieron Bambi, Blancanieves y Pinocho. Sí. A diferentes edades, pero son películas obligatorias, ¿no? Vamos a ver si le parece ese momento final de la película, que hace un momento platicábamos, donde el hijo denuncia a la madre como la que le lleva la droga ahí a la cárcel. La parte de la película que ocasiona ese linchamiento a José Carlos Ruiz. ¿Le parece que la veamos? Y además de esta mujer que no es actriz, sino es una yerbera que se prestó para ser actriz, pero que para nada tenía que ver con el cine, ¿le parece? Así es. Vamos a ver esto que es la parte final de la película El Apando, una de las grandes producciones de nuestro invitado Felipe Casals. Padre Inés, no tenga miedo. Nomás quiero decir una cosa. Mi mamá, ella es que trae la droga adentro, metida entre las verijas. Mándele esculcar para que vea. Calla, tristeza. Calla, tristeza. Que no sabes que no ha de tornar. ¿Hace cuánto que no veía esta escena? Muchos años. Yo ya no veo nunca nada. Comentaba que a veces mis nietas ven mis películas o mis hijos y no les pregunto su opinión ni a nadie, pero yo no suelo volverlas a ver. ¿No las suele volver a ver? No. ¿Y lo ven su familia? Sí, pero no me dicen nada, entonces prefiero tampoco saber qué opinan. Bueno, pues así las cosas. Bueno, pues El Apando tuvo ese gran mérito, ¿no? El gran mérito de que, pues, cuando se estrena, se cierra este terrible Palacio Negro de tan triste memoria, donde tantos presos políticos hubo,
Y hablábamos de José Revueltas, autor del guión. Recordemos a un David Alfaro Siqueiros y tantos jóvenes que en ese tiempo, y también muchos de ellos de 1968 que estuvieron ahí, en ese lugar que ahora yo imagino que ha de ser un lugar con una vibra terrible, pues es el Archivo General de la Nación. José Agustín, coadaptador del guión de La Pando, estuvo preso en Lecumberri. También. Y hace unos años me dijo que había ido a los archivos y no había podido pasar de la puerta, porque la mala onda seguía ahí presente. Pero para documentar tu optimismo, David, te voy a mencionar que Rafael Buelna Tenorio, de Ciudadano Buelna, ¿sí?, fue a Lecumberri cuando entraron en la Ciudad de México y fue a liberar a los presos políticos de aquel tiempo, entre los cuales se encontraba Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, escritor, periodista. Biógrafo también de Buelna. Y biógrafo de él, efectivamente, pues es cierto. Sí, Buelna lo fue a sacar de ahí porque era un preso político junto con otros periodistas. La vida de Rafael Buelna de veras que debe de ser conocida y el esfuerzo que hace en esta película, que si bien, usted nos lo dijo muy claramente, no es didáctica, pero sí debe de ser vista por las nuevas generaciones para reconocer a los hombres valiosos, anónimos, que los libros de texto nos han arrancado. Así es, así es. Me voy a un corte comercial después de... Sí tengo que irme, ya es momento de hacerlo, porque vamos a hablar de otro fenómeno terrible de la nota roja que se dio también en esa década de los 70. Hago el paréntesis nada más. Estamos hablando de 1975, 1976. Paralelo a este cine, en la sala de enfrente se estaban proyectando ya las primeras películas de ficheras. El cine se estaba desmoronando. A usted le toca todavía esa parte en la que todavía el cine era apreciado por su calidad, pero también por la otra, en la casa de enfrente se estaba destrozando el cine nacional. Esa y las de los judiciales. ¿Algún comentario? Sí, la responsable de las ficheras son las Poquianchis, porque las Poquianchis despertó el interés en los productores de seguir sobre la historia de la prostitución, pero en el cabaret. De eso entonces hablamos de regreso. Estamos hablando de cine con alguien que su pasión es el cine, el maestro Felipe Casals. Regresamos con las Poquianchis, algo que ocurrió y es real aquí cerca de Querétaro, en el estado de Guanajuato. Volvemos. Conversaciones con David Estrada. Maestro Felipe Casals, platicando aquí agradablemente con usted en los comerciales. Le preguntaba, la respuesta que damos de platicarla al aire, ¿hay alguna escena en alguna película que usted haya censurado, usted en lo particular, se haya autocensurado, o alguna que le hayan censurado? No, porque fíjese que en mi generación, los cineastas de mi tiempo, descubrimos un método muy sencillo, pero muy efectivo. En los guiones poníamos una secuencia terrible, o dos, que iban mucho más allá de lo que un censor puede soportar. Esas secuencias, de todas maneras, no se iban a filmar, ni existían en la historia. Como la censura era previa y se llamaba supervisión, y había que obtener un número de supervisión, obviamente esas dos secuencias nos señalaban que no, eso sí que no. Y con eso pasábamos y se acababa. Entonces ya les daba gusto. Les daba gusto. Además, buena es importante señalar que si alguien queda en el ridículo en la historia del mundo, es el censor. Sí. Sea, quien censura termina por ser el ridículo absoluto. Así es. Así es, terminando con esta trilogía de estas películas que se iniciaron con Canoa, que siguieron con El Apando. La tercera película, otra historia real de la vida real, arrancada de las páginas de la nota roja de San Francisco del Rincón, aquí en Guanajuato, unas hermanas, las Poquianchis, que, bueno, pues se vieron inmiscuidas en crímenes, prostitución y, bueno, pues en lo más terrible. Háblenos de esta película, háblenos de estos personajes. Pues el descubrimiento otra vez es a base de información periodística. Yo casi siempre me baso en el sustento de la información.
Pero en esta ocasión, Pérez Turrente y yo, el guionista de Canoa, actor en el Apando, estábamos cerca de Puerto Vallarta, en Nayarit, una mañana, y nos quedamos varados por una descompostura de coche en un pueblecito por ahí, y descubrimos un antro verdadero, no un antro buena onda como son de los jóvenes. Y al frente de ello estaba una mujer bastante joven que tenía sus pupilas ahí en la cantina o en el bar y que nos pareció que no era de ahí, de Vallarta, de Jalisco. Nos pusimos a hablar con ella y nos dijo que era una de las rescatadas de las Poquianchis. Y nuestra primera impresión y nuestra primera motivación fue, si fue rescatada de las Poquianchis, ¿por qué está nuevamente ahí? Frente ahora a ella como propietaria de un sitio de estos. Y nos contó que es lo único que sabía hacer. Salimos de ahí, buscamos toda la información y construimos una historia donde explicamos que víctimas y victimarias se convierten en lo mismo, que el despojo, que la destrucción humana en ese mundo convierte a todos por igual. Esa fue nuestra intención. Paralelamente hablamos de los problemas del campo en aquel tiempo, problemas del campo de estas áreas donde había muchísimo favoritismo para la crianza de toros de lidia y que esto le quitaba tierras a los campesinos. En fin, había muchos problemas juntos. Pero en fin, básicamente Las Poquianchis era la contrarrespuesta a el melodrama sobre la prostitución tradicional en el cine mexicano. Chuy, Delfa y Eva. Son hermanas, tres hermanas que les apodaban Las Poquianchis. Hermanas. Que tenían un negocio de prostitución, pero lo que siempre ocurre. Tenían un bar que se llama El Poquianchis. Tenían un bar que se llamaba El Poquianchis, de ahí venía lo de Las Poquianchis. Las Poquianchis. Y tenían, bueno, toda esta red bajo la complicidad, ¿no?, de las autoridades. Las autoridades. Del gobernador y del procurador. Y precisamente en esa ocasión Alejandro Parodi interpreta ahí, un magnífico actor mexicano, el papel del fiscal que trata de poner orden y limpieza en toda esta historia y en ese juicio, y que finalmente recibe instrucciones superiores de opacar todo. Son tres hermanas que son condenadas porque además de dedicarse a la prostitución, llegaron a cometer crímenes. En el inicio de la película, es más, está recreado ahí el momento en el que pues empiezan a desenterrar los cuerpos, ¿no? Y fueron condenadas a varios años de prisión, dos de ellas mueren en prisión. Y una posiblemente viva todavía. Creo que todavía vive. La historia no me la sé completa porque una vez más fui demandado. Fui demandado en ese caso, en el caso de Los Motivos de Luz, en el caso de Canoa, casi todas las películas he recibido demandas, si no es que anónimos poco peligrosos. En el caso de Las Poquianchis, ¿la demanda por qué era? Por falsificar los hechos. ¿Y qué es que curiosamente aquí hay un fenómeno que es casi un chiste privado que va a interesar mucho a sus telespectadores. Al mismo tiempo que yo filmaba la película, Jorge Ibarbengoitia escribía Las Muertas, que es el mismo tema. Pero ambos, Jorge y yo, nos alimentábamos de una historieta que en aquel tiempo se llamaba Las Poquianchis, que salía número tras número y contaba la historia de Las Poquianchis. Y yo tenía unos números de la historieta y Jorge otros números, y nunca pudimos intercambiar los números para acabar de enterarnos de cómo eran las historietas y cómo terminaban. Jorge finalmente publicó Las Muertas, creo que un año después, y yo saqué la película un poco antes. Vamos a ver si está usted de acuerdo. Una parte de esta película de Las Poquianchis
¿Le parece? Sí. Vamos a ver, bueno, pues entre las actrices, bueno, pues está desde una... Todas, prácticamente, ¿no? Está Diana Bracho. Diana Bracho, Tina Romero, María Rojo, efectivamente, son de las protagonistas. Vamos a ver esta parte, ¿no? Vamos a ver y sobre todo las Poquianchis, las 3 actrices. Las 3 actrices. Vamos a ver esta escena. No quiero más disculpas. No se puede hacer ninguna declaración. No se puede hacer ninguna declaración. Permítemelas un momentico. La opinión pública debe conocer la maldad y la podredumbre de estos criminales. ¡Que vengan las otras muchachas! Por favor, llévenselas a las ambulancias. Gracias. ¡Aquí está! Tú nos obligaste a que la golpeáramos. Chismosa, malagradecida. Recuérdate cuando mataste a tu hermana porque se le ponía el perro. ¡Víbora! ¡Tú mataste a todas! ¡Mira mis descalabradotas! ¡Todavía me supura! ¡Ah, qué lengua tan larga tienes, cínica! ¡Cárgame más porque me tienen las autoridades! Pero voy a traer a verdaderos licenciados. ¡No te hinchas! Las Poquianchis, una película que contó con las extraordinarias participaciones de Diana Bracho, Jorge Martínez de Hoyos, Salvador Sánchez, Pilar Pellicer, Malena Doria, Leonor Yausás, también Ana Ofelia Murguía, Alejandro Parodi, María Rojo, Tina Romero, Manuel Ojeda. Tiene actores que se repiten en las películas, ¿no? Manuel Ojeda, por ejemplo, está también en El Apando, también está Salvador Sánchez. ¿Tiene algunos actores que por alguna razón lo repite? Pues sí, porque las películas se suceden con lapsos de tiempo distintos, pero nos vamos entendiendo de tal manera que luego no hay necesidad de muchas explicaciones entre nosotros. Casi se establece un abecedario secreto y nos entendemos por señas, por frases muy cortas. Ya sabemos qué queremos, cómo lo queremos. Y como son magníficos actores, cada vez lo hacen mejor. Entonces, ¿por qué no trabajar con ellos? Claro, claro, por supuesto. Y comentábamos en el bloque anterior, y las Poquianchis fueron la punta de lanza para un género que, en mi opinión, salvo que usted me diga lo contrario, pero puso un bache enorme dentro de la cinematografía mexicana. Y me refiero al género de las ficheras. Pues sí, lo que sucede es que un sector de la producción entendió que si esto de las Poquianchis tenía eco comercial, pues era el momento de hacer películas sobre las ficheras, que ha sido, además, históricamente, un tema recurrente en el cine mexicano. Claro, desde los tiempos de Las Rumberas, Salón eso. México, claro. Y entonces, bueno, pues comenzaron las películas con personas muy respetables como Lin May y como otras. Sasha Montenegro, y se hicieron docenas de películas al respecto, de una calidad discutible, pero en fin, así es el cine mexicano. Así es el cine mexicano. Y bueno, pues estamos hablando que después vinieron películas como Rigo es amor, La vida
musical, porque se presentaban muchos números musicales, de Rigo Tobar. ¿Algún comentario breve sobre esta película? Sí, yo creo que Rigo fue un ídolo absoluto, del tamaño de Pedro Infante. Lo que pasa es que la gente pierde de vista esto porque son tan episódicos los éxitos. Fuimos a filmar parte de la película en Tabasco, en un gigantesco baile popular, donde Rigo cantaba con su grupo. Y yo vi y filmamos más de 5,000 parejas bailando con las mesas arriba de las cabezas para no recibir los botellazos de cervezas que se tiraban unos a otros mientras él cantaba La Sirenita. Sí. Es decir, fue un éxito absoluto durante 5, 4, 3 años y luego desapareció. Tuve que hacer unas películas porque también los directores de cine comen. Claro, por supuesto. Así es. Y bueno, una película polémica, pero que también recibió, bueno, pues la Palma de Oro en el Festival de San Sebastián, es Los Motivos de Luz. La Concha de Plata. La Concha de Plata, perdón. Los Motivos de Luz, una película que narra otra vez la crudeza de ese México que a veces no se quiere mostrar. Y es una madre que asesina a sus hijos. Que asesina a sus hijos y que es dificilísimo de entender, complicadísimo de aceptar y que nos costó un trabajo terrible después con las demandas y con los contraataques de grupos feministas que pensaron que queríamos desvalijar la memoria de Elvira Luz Cruz cuando era exactamente lo contrario. Lo que queríamos explicar es la existencia de una enfermedad que existe, que está tipificada y que lamentablemente se presenta en condiciones sociales que son las más desamparadas. Así es, terrible la película Los Motivos de Luz. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo nos ha comido. Y yo, para mí en lo particular, es un motivo de alegría, aunque también de incomodidad que se nos acabe el tiempo, pero de alegría porque cuando el tiempo se me pasa volando, yo estoy seguro que al público que nos está escuchando se le pasa igual, porque yo que más quisiera que tenerlo aquí más horas, pero el programa tiene un límite. Y bueno, pues con este tiempo que tenemos apretado, yo le voy a mencionar algunas películas y si usted en particular quiere hacer algún comentario, maestro, Quino, la leyenda del Padre Negro, Su Alteza Serenísima, Antonio López de Santa Anna, Digna, Hasta el Último Aliento, Muerte o Suicidio, Chico Grande. ¿Algún comentario de estas películas? Yo creo que debemos de poner el punto sobre Digna, sobre una injusticia que perdura. El asunto de Digna Ochoa no se ha aclarado, no quieren que se aclare. Digna Ochoa nunca se suicidó ni es una monja loca. Es una defensora de derechos humanos que tomó riesgos y más riesgos que en este país muchas veces se pagan muy caro. Pero la justicia no se ha cumplido. En cuanto a Antonio López de Santa Anna, de nuevo, un personaje contradictorio, que todo el mundo cree que es un payaso y un loco. No es cierto. A los 23 años fue benemérito de la patria. Expulsó a los españoles de México y luego enloqueció. Y se volvió 11 veces presidente de la República. 11 veces. Nada más. Y Chico Grande, mi película anterior, que traigo la gorra, que es una película muy querida porque es la historia de la franca, de la entrega honesta por una causa, la causa del villismo. Creo que es una película emocionante, creo que es una película redonda, pero todo eso el tiempo lo dirá. Maestro Casals, yo no sé cómo transmitirle dentro de esta profesión. He tenido el gusto, el placer de conocer y entrevistar a personajes a los que admiro como a usted. Este momento yo no lo cambio por ninguno, porque yo conozco su trabajo, respeto su trabajo y sé de la trascendencia que tiene. Por lo mismo, mi agradecimiento es doble, es triple, porque haya aceptado venir aquí con nosotros a platicar, a conversar y a darnos, bueno, pues algo de información sobre lo que es el cine y lo que es su cine, el cine que usted ha hecho.
Yo quiero agradecerle de veras infinitamente que haya venido aquí en exclusiva para estar con nosotros en Conversaciones. Al contrario, David, yo soy el agradecido por la generosidad, la hospitalidad y la libertad con la cual me he podido expresar. Y yo quiero cerrar esta entrevista, además de nuevamente agradecerle, bueno, pues nada más para que haga la invitación al público que nos está viendo para su más reciente película, Ciudadano Buelna, para que vayan a verla, por qué tienen que ir a verla, y con el tráiler de esta película nos despediríamos. Por favor, maestro. Pues espero que asistan y vayan a ver Ciudadano Buelna, una película que es importante para los jóvenes y que es importante para todos nosotros en el sentido de saber cuáles son nuestros derechos y por qué hay que defenderlos. Bueno, pues con esas palabras del maestro Felipe Casals, ya lo ha visto usted. Un personaje de primer nivel. Es, bueno, uno de los pilares de la cinematografía en nuestro país. Y los voy a dejar a continuación, con eso cerramos y terminamos este programa, con el tráiler de su más reciente producción. Una película que usted no se debe de perder, una película que usted debe de conocer y todavía más, investigar en los libros, investigar en la historia. ¿Quién fue? Rafael Buelna, ese hombre que le salvó la vida a Álvaro Obregón, ese hombre que le salvó la vida a Lázaro Cárdenas, ese hombre que participó tan activamente en la Revolución Mexicana. Con el tráiler de esta película yo me despido. Si en este sábado usted no vio la entrevista completa, ya lo sabe, como desde hace 12 años, domingo a las 10 de la mañana, nos vemos aquí en Conversaciones. Nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Conversaciones con David Estrada. Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada.